Siempre me ha pasado que cuando se acerca diciembre me entra una mezcla muy rara. Ganas de fiesta, obviamente, pero un poquito de nostalgia. Para mí la temporada navideña tiene doble sabor. Por un lado, todo lo que viví en Rusia, el olor a mandarina, frío, obviamente mucha nieve. Y por otro lado, todo lo que descubrí aquí en México, el calor humano y las fiestas interminables. Hoy quiero hacer algo que me hace mucha ilusión. Llenar la casa con esas pequeñas cosas que me recuerdan a mi abuela y mi infancia. Hablar de cómo celebramos allá, cómo celebramos aquí en México y también tratar de recuperar una receta de mi abuela, que son las empanadas rusas. O como les decía mi abuela, plushki, que para mí son un sinónimo de Año Nuevo. No sé cómo lo dicen en México, pero en Rusia es para buena suerte. Lo primero que siempre aclaro cuando hablo de estas fechas es algo que confunde a mucha gente. Lo que pasa es que en Rusia el Año Nuevo se celebra como la Navidad aquí en México. La Navidad ortodoxa rusa sí existe también, pero se celebra en otras fechas. Y la noche del 31 de diciembre al 1 de enero es la que reúne toda la emoción. La reunión de toda la familia, obviamente muchísima comida y claro que sí, muchos regalos. Todo el mundo escucha el discurso del presidente, piden deseos cuando son las 12 de la noche y es cuando llega Ded Moroz. Quien no sabe es como un Santa Claus ruso. En México, en cambio, obviamente la celebración más fuerte es el 24 y 25 de diciembre, cuando se celebra Nochebuena y obviamente los regalos y también muchísima comida bien rica. Hay muchísima diferencia con los festejos rusos y ahorita les voy a ir platicando. La diferencia es que en Rusia diciembre es como una carrera hacia la medianoche del 31 de diciembre. Todo se organiza para esa noche. Los regalos, la mesa y obviamente las tradiciones, como por ejemplo poner el árbol. Mientras que en México yo siento que toda la temporada navideña empieza como desde octubre, bueno, más o menos desde noviembre, terminando Día de los Muertos, todas esas posadas en diciembre, todo el mundo compra sus regalos, ponen obviamente el árbol y hasta planea qué va a preparar para la cena de Nochebuena. Para mí, que vivo entre ambos mundos, cada fecha tiene su propio encanto. Yo creo que uno de los puntos más importantes es la gastronomía. En Rusia, para Año Nuevo, se prepara una mesa muy abundante. Yo creo que es una de las cosas más importantes, que hay una cantidad exagerada de platillos para que se pueda comer obviamente durante muchos días más. De hecho, yo creo que en México también es bastante común tener como comida recalentada los siguientes días, pero en Rusia yo siento que es mucho más grande este periodo, entonces pueden comer hasta yo creo que 2 semanas la misma comida. Y obviamente lo primero es las ensaladas. Suena raro para un mexicano, pero se supone que tiene que haber como muchísimas cosas para picar mientras estás esperando la medianoche, y eso obviamente incluye también las empanadas. Ya saben que en Rusia las empanadas son muy importantes, y de hecho ahorita recordando, mi abuela siempre preparaba unas empanadas deliciosas que hoy voy a tratar de recuperar esa receta. Алло, мам? Слушай, у тебя случайно нету рецепта бабушкиного, помнишь, плюшек вкусных, сладких? Она их готовила на каждый Новый год. Нету? Ты поищешь, пожалуйста? Окей, буду ждать, спасибо, пока. Bueno amigos, mi mamá dijo que parece que no tiene esa receta, así que va a buscar. Mientras tanto, vamos a buscar en internet. Yo creo que es el método más rápido para buscar alguna receta. Seguramente habrá alguna receta de esas empanadas porque es muy tradicional. Vamos a ver.
Y bueno, mientras estoy buscando la receta, sería estupendo si ustedes me pueden compartir cuál es la comida más tradicional y que se acostumbra más preparar en su familia. Les platico que nosotros aquí preparamos normalmente bacalao y también pavo y obviamente muchas ensaladas porque nuestra Navidad de Año Nuevo es como una fusión de comida rusa con mexicana. Y cuando vamos a la casa de mi suegra, obviamente llevamos mucha comida para compartir y espero que realmente vamos a encontrar esa receta para poder este año sí preparar empanadas. Ahora sí. Bueno, ya encontré la receta por fin. Necesitamos leche, harina y obviamente levadura. Van a ser así como muy esponjosas. ¿Cuántos gramos? 11 gramos. Ok, me falta el vaso. Y lo primero que tenemos que hacer es calentar un poquito de leche y añadirles levadura. Tenemos que tapar un poco. Vamos a preparar nuestra masa. Son 2 huevos, un poquito de sal y un poquito de azúcar. Y todo eso se mezcla obviamente muy bien. También necesitamos unas 2 cucharadas de aceite vegetal y un poco de agua. De hecho, está saliendo bastante aguado. No sé si va a salir algo. Ahora vamos a añadir nuestra leche con levadura. Y nos falta nada más harina. Bueno, amigos, creo que sale algo muy raro. Así no debe ser. No sé qué voy a hacer ahora. Алло? Привет, мам. Ну что, нашла? Ой, спасибо. Круто. Можешь мне прислать? Спасибо. Люблю тебя. Пока-пока. Tenemos mucha suerte hoy. Ya tenemos la receta. Vamos a modificar todo eso, lo que salió. De hecho, los ingredientes son los mismos. Nada más falló un poquito la cantidad. Un poquito más de azúcar y obviamente mucho más harina. En Rusia, en 31 de diciembre, la gente normalmente se reúne como a las 5, las 4 de la tarde y se sientan a la mesa más o menos por ahí de las 7, 8 de la noche para ya empezar a comer. Durante varias horas, hasta las 12 de la noche, tienes que estar sentado, estar ahí platicando en la mesa y poder comer durante todo ese tiempo sin llenarse mucho. Entonces, por eso existe esa cantidad enorme de ensaladas. La más común obviamente es Olivier, la ensalada rusa que contiene papas, zanahorias, chícharos y en Rusia le ponen pepinillos también. Hay algunas personas que le ponen huevos, pero no es la más tradicional. También le añade algún tipo de jamón. Por otro lado existe esa ensalada muy famosa que también yo preparo aquí, que es de huevos con atún y con muchísima mayonesa. Es una de las cosas bastante comunes entre todas las ensaladas rusas que ponen mucha mayonesa, pero también es bastante común todo tipo de entradas, por ejemplo carnes frías, unos panecillos con mantequilla y caviar, todo tipo de pescado salado y todas las conservas que se puedan encontrar. Y lo que sí no puede faltar obviamente son las mandarinas. Es una de las cosas imperdibles para la mesa de Año Nuevo rusa. Así que bueno, ya casi llegamos, yo creo que al punto. Lo vamos a tapar con un plástico. También se puede taparlo con una toalla mojada y dejarla en un lugar calientito por un rato. Yo creo que como 1 hora será suficiente. Y se supone que tiene que crecer como al doble. Vamos a ver si sí funciona. Bueno amigos, ya pasó 1 hora. Miren cómo creció nuestra masa. Es la parte más satisfactoria que hay. Lo que ahora vamos a hacer es bajarla.
Y lo que les quería decir es que obviamente poner árbol también es súper importante en Rusia. Lo hacen más o menos, yo creo que ya llegando fechas 20 o 15 de diciembre, no como aquí. Obviamente eso se hace muchísimo antes. Hay bastante diferencia en artículos navideños. Yo siento que no hay tanta variedad como aquí en México, que puedes comprar de las decoraciones, de todo tipo de adornos. Y otra cosa de la que les quería platicar es obviamente Santa Claus ruso. Se llama Ded Moroz. Se traduce como abuelo congelado. Así que Ded Moroz es como una versión rusa de un hombre viejo que trae regalos a la casa. Pero realmente tiene un aspecto bastante diferente. Santa Claus es como mucho más agradable. Mucho más amable. Ded Moroz es como mucho más solemne, más alto y mucho más serio, y siempre se acompaña de su nieto que se llama Snegurочка. Es como la doncella de la nieve y suele entrar en escena durante espectáculos, fiestas infantiles y reuniones familiares de Año Nuevo. Obviamente hay muchísimas caricaturas donde pueden ver ese personaje que llega en su trineo con muchísimos regalos. Aparecen los regalos a las 12 en punto, pero mucha gente, sobre todo con niños chiquitos, normalmente esperaban hasta el otro día en la mañana. Bueno amigos, ya tenemos las bolitas, vamos a aplastarlo. Aquí tenemos mantequilla que le vamos a ir poniendo aquí, y obviamente el azúcar. En la masa casi no pusimos azúcar, entonces lo que vamos poniendo es aquí. Juntamos y luego le partimos y lo abrimos de esta forma, que parece como un corazón. Pero bueno amigos, antes de las 12, antes de los regalos, hay unos rituales muy importantes para los rusos, y es, por ejemplo, como les comenté hace ratito, sentarse en la mesa muy temprano, además de comer muchísima comida, platicar en familia. Obviamente se prende la tele. Yo creo que aquí en México también es bastante común. Este día normalmente en la tele pasan una película que, si ustedes no han visto todavía, les aconsejo muchísimo verla. Es una película rusa muy tradicional, digamos, de estas fechas. Se llama Ironia Судьбы, que significa ironía del destino. Es una cosa imperdible si quieres saber algo de la cultura rusa. Pero bueno, llegando ya a las 12, hay bastantes rituales que la gente normalmente hace, y uno de los más comunes, mientras el reloj está tocando 12 veces, tienes que en un papelito escribir rápidamente un deseo, rápido quemarlo, y en una copa de champán poner las cenizas, digamos, de este papelito y tomarlo súper rápido. Pero también es bastante común lo de las uvas, que también yo creo que en México yo he visto que hay personas que hacen ese tipo de cosas. Comen 12 uvas cuando el reloj está tocando las 12, pero no sé si piden deseo, eso sí desconozco. Ya después en Rusia salen siempre a la calle. Es muy común salir a las 12. Todos tienen sus propios fuegos artificiales, y al lado del edificio donde vives, todo el mundo sale afuera, ve esos fuegos artificiales. Es un espectáculo increíble de luces y risas. Si ustedes están en estas fechas en Rusia, les recomiendo muchísimo salir a la calle. Es otra cosa. Y obviamente frío, yo siento que también ayuda para tener como este humor navideño, humor de Año Nuevo. Pero bueno, mientras yo tengo aquí mucho trabajo todavía con las empanadas, hablemos de la Navidad rusa.
porque sí es muy diferente de la Navidad mexicana, que se celebra el 7 de enero. En las noches anteriores, especialmente en épocas rurales o en familias que mantienen tradiciones antiguas, existía una práctica conocida como Sviatki, una época de celebraciones y también de adivinaciones. Normalmente era entre las jóvenes, solían participar en juegos y todo tipo de rituales para saber sobre futuros esposos, para leer señales en la comida, en el agua, prendían velas, veían dentro del espejo qué es lo que les aparezca. Entonces eso normalmente antes lo hacían durante varios días. Hay algunas personas que la hacen como una noche antes de Navidad rusa. La Navidad rusa es el 7, entonces ese tipo de rituales se hacían 6 de enero. Yo siento que a las mujeres sobre todo les encanta ese tipo de cosas. En mi infancia, por ejemplo, bueno, hasta mi adolescencia había muy popular hacer ese tipo de rituales, y no nada más en noche antes de la Navidad, sino en general cualquier día que puedes juntarte con tus amigas. Las cartas nunca faltaban, que usaban para ver el futuro, que podías preguntar, digamos, sobre tu futuro, qué es lo que va a pasar, qué esposo te va a tocar, cuándo vas a crecer, cuándo te vas a enamorar, cuántos hijos tendrás, etcétera. Y hasta podías como ver unos consejos, qué es lo que puedes hacer para atraer a cierta persona que te gustaba. Por ejemplo, una muchacha que quería casarse tenía que en la noche cepillar el cabello y poner este peine abajo de la almohada y así decían que podía, digamos, soñar con la cara de su esposo futuro, y muchísimas cosas más hacían las mujeres para casarse, para obtener como a tu prometido. Bueno, amigos, como ven, ya se ven bien bonito ya. Ya lo voy a poner adentro del horno. Y mientras sigo haciendo los demás, ya que falta bastante masa. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué son para ustedes las tradiciones familiares en estas fechas, cómo ustedes se preparan para la Navidad, si han ido a Rusia en estas fechas, me encantaría saberlo. Mientras ustedes pongan en los comentarios toda esa información que les he pedido. Si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, pongan clic en la campanita escogiendo todas las notificaciones. Espero su comentario, like. Si me están viendo desde un teléfono celular, no olviden del hypeo, me ayuda un montón. Al final del día, encendiendo las luces del árbol y probando la primera empanada que salió bien gracias a la receta de mi abuela, pienso en lo que significa pertenecer a dos mundos. Si algo me dejó claro todo esto, es que las tradiciones no se pierden si se cuentan, si se intentan y si se comparten. Y si la receta se te olvida, siempre hay una mamá que recuerda. Feliz Navidad, s Novim Godom, y que en su mesa siempre haya algo que huela a casa. Niños, ya vengan, ya están plushki. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video. Pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.